todos yo creo que sabemos, Yaitul fue condenado hace una semana, 23 años de presidio por varios delitos, pero eso ha evolucionado. ¿En qué está eso? Entiendo que Yaitul presentó recursos judiciales, Yaitul busca revertir la decisión. ¿Qué está haciendo Yaitul, Pablo? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Héctor Yaitul efectivamente fue condenado el 7 de mayo pasado a 23 años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, básicamente por 5 delitos. 2 delitos vinculados a la Ley de Seguridad del Estado, que es los delitos de apología a la violencia, de incitación a la violencia, y otros 3 delitos vinculados a usurpación violenta, atentado contra la autoridad y también hurto de madera. Ese conjunto de delitos da lugar a 23 años de cárcel, efectivamente. 25 había pedido la Fiscalía y finalmente el tribunal da 23 años de cárcel, una condena ejemplar desde la perspectiva de la señal que se da al resto de las cabecillas de orgánicas radicalizadas y terroristas, porque esto es muy relevante. ¿Y por qué es muy relevante? Porque en el último tiempo no se había condenado a nadie en el contexto de ley de seguridad del Estado, y menos en la macrozona sur. Y por lo tanto, el hecho de que por las declaraciones que haya realizado, que manifiestamente lo que hace expandir la utilización de la violencia como método de acción política, sea condenado, que es el grueso de la condena, me parece muy relevante desde esta perspectiva. Y en este sentido, evidentemente, el Código Procesal Penal establece recursos precisamente respecto de las sentencias respectivas, en este contexto el recurso de nulidad que está contemplado en el artículo 373 del Código Procesal Penal, y precisamente la letra A de este numeral, que se refiere a cuando se hayan o hubiesen afectado derechos fundamentales en el contexto de la dictación de la sentencia misma, o en el procedimiento se puede recurrir directamente a la Corte Suprema para efectos de poder anular el fallo en cuestión. Y este recurso fue declarado admisible recientemente por la Corte Suprema y por lo tanto ahora tiene que verse en concreto para efectos de resolver evidentemente los cuestionamientos que hace la defensa de Héctor Yaitul. Oye, muy clara la presentación del recurso, Pablo. Entendemos que ese ha sido un camino que ha tomado Yaitul, pero también hay otro, ¿ya? Inició en simultáneo a la presentación de este recurso, si bien entiendo yo, una huelga de hambre. Tú, Pablo, en tu libro describes cómo la huelga de hambre se utiliza como mecanismo para perseguir beneficios carcelarios y otro tipo de cuestiones, ¿ya? Y cuéntanos de qué va esta nueva huelga de Yaitul, si es que le funcionó las veces anteriores, etcétera. Después entramos a comentar el mecanismo que tú describes, cómo opera, pero en el caso de Yaitul, ¿ya? ¿Qué es lo que alega Yaitul y si es que ha operado bien en procesos anteriores? Sí, Yaitul hay que entenderlo bien. Yaitul es la expresión máxima de la violencia en la macrozona sur. Es decir, si uno señala y ve la historia de la violencia en la macrozona sur desde 1997, Yaitul está presente desde ese día, desde ese año, ¿cierto? El 1 de diciembre de 1997, que se inicia la violencia en la macrozona sur con un atentado en Lumaco, con la quema de 3 camiones de Forestal Arauco. Producto de este atentado, lo que ocurre, la consecuencia que tiene necesaria es que son detenidos 12 personas. Y esas 12 personas, 11 una queda en libertad bajo fianza y otras 11 efectivamente inician una huelga de hambre. Es decir, desde este minuto es que la huelga de hambre es utilizada como una forma de instrumentalizar el sistema carcelario y de presión específicamente por la coordinadora Arauco Mayeco. Y el cabecilla de la orgánica radicalizada de revista coordinadora Arauco Mayeco es Héctor Yaitul. Y obviamente Héctor Yaitul lo que hace ahora es materializar eso que hace más de 26 años ya se inició con la coordinadora Arauco Mayeco, pero hoy día 2024 precisamente respecto de su persona. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ya se ha materializado por parte de Gendarmería de Chile es un recurso de protección para efectos de poder resguardar, evidentemente, la vida y la integridad física de Héctor Yaitul cuando efectivamente se encuentra en condiciones deterioradas producto de esa huelga de hambre. Y en ese contexto eso es lo que se está viviendo hoy día, pero la instrumentalización, evidentemente, de la huelga de hambre es muy clara, ¿cierto? Se ha visto no solo desde el punto de vista de la coordinadora Arauco Mayeco, sino también
de otras orgánicas radicalizadas y terroristas que parten con huelgas de hambre. Luego lo que ocurre es que vienen atentados en paralelo para efectos de pedir determinados beneficios penitenciarios y posteriormente Gendarmería en la historia, ¿cierto? Reciente, la Macrozona Sur termina otorgando lamentablemente esos beneficios penitenciarios, por lo tanto cediendo ante la presión obviamente ilegítima de esta orgánica radicalizada de terroristas. Mira, hace un tiempo yo solicité por transparencia a Gendarmería cuántas personas habían sido sancionadas en virtud de las huelgas de hambre que estaban teniendo las distintas cárceles de la macrozona sur. Y la verdad es que hoy día existe un artículo, que es el artículo 78, letra C, del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que establece la huelga de hambre como una sanción grave. Y por lo tanto, se tiene que aplicar esa sanción respecto a esa falta grave. Y lamentablemente la respuesta de Gendarmería de Chile era que no se había aplicado en todos los casos. Y por lo tanto, una aplicación ambigua, una aplicación también discrecional y una aplicación que no da cuenta de la realidad. Y cuando no se le aplica esa sanción por la falta grave, la conducta que queda es una conducta intachable, de buena conducta, y por lo tanto susceptible de poder acceder a distintos beneficios, como son traslados a otros centros penitenciarios, mejores condiciones, o también desde la perspectiva de eventualmente mañana, cuando se ratifique y quede firme la condena, a libertades condicionales. Por lo tanto, las consecuencias son muy negativas si es que efectivamente el Estado de Derecho y el Estado en su conjunto, ¿cierto?, no se materializa aplicando la ley o los reglamentos como corresponde. Oye, Pablo, tú en el libro describías todo este mecanismo y esta instrumentalización del sistema penitenciario mediante las huelgas de hambre y mencionabas como un proceso bien en concreto. Era como que se iniciaba la huelga, salía el petitorio, después ocurrían en paralelo atentados fuera de la cárcel, ¿o no? ¿Cómo era eso? Así es, mira, hay dos ejemplos muy claros, ¿cierto? Los ejemplos son de José Tralcal y los de Luis Tralcal. José Tralcal y Luis Tralcal son dos personas que fueron condenadas, y ustedes se van a recordar, por el atentado de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Condenadas a más de 18 años de cárcel, evidentemente por el brutal crimen. Bueno, estas personas lo que hicieron fue iniciar una huelga de hambre el 2 de marzo del año 2022. Posteriormente, lo que hacen es materializar una serie de atentados, la orgánica que los reivindica, que es la Huaychán Aucamapu, en el contexto de esa libertad, exigiendo la libertad de tanto José Tralcal como Luis Tralcal Coche. Y en este contexto, posteriormente, con la llegada del nuevo gobierno, lo que sucede es una cosa insólita, que estas dos personas terminan accediendo, ¿cierto?, a los beneficios penitenciarios en virtud de la presión ejercida tanto por ellos mismos a través de la huelga de hambre, como por los atentados vinculados a la Huaychán Aucama, por una cosa absolutamente impresentable desde la perspectiva del Estado de Derecho. Pero es aún más que la huelga de hambre, ellos sacan un comunicado y en el comunicado lo que hacen, ¿cierto?, es señalar que no reconocen bajo ningún aspecto el atentado de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay, que ellos son presos políticos y por lo tanto no tienen conciencia alguna del delito que cometieron, del mal causado y obviamente menos arrepentimiento para efectos de poder no materializarlo nunca más. Y esto es un contexto base que establece como condición para efectos de cualquier beneficio penitenciario el artículo 97 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Y por lo tanto, evidentemente, lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con Yaitul ahora y con la CAM desde 1997 a través de la instrumentalización del sistema carcelario ha sido, ¿cierto?, de alguna forma tolerado directa o indirectamente por el Estado. Y eso evidentemente es una responsabilidad del Estado en donde el Estado tiene que hacerse cargo absolutamente porque ha contribuido
en este sentido a la profundización de la crisis de seguridad en la macrozona sur. Oye, Pablo, tú hablaste del concepto de preso político, que eso es algo que ellos usan mucho y siempre andan exigiendo la liberación de los PPM, los presos políticos mapuche. Tú también señalas en el libro que, ya no me acuerdo si era en el libro o en otra entrevista, que muchas veces pasa con la prensa, pasa con ellos mismos, que suelen referirse a sí mismos como comuneros. ¿Ya? Y tú denuncias, oye, son delincuentes. ¿Por qué este trato de comuneros y no delincuentes? ¿Ya? A mí me da la impresión de que esto está inscrito o inmerso, evidentemente, en algo más. La abogada Yaitul señala que a Yaitul se le condena por dicho y no por hecho, ya que no hay hechos por los cuales se les puede acusar. Sin ir más lejos, el gobierno de Boric, este gobierno, al principio el gobierno decía que en el fondo acá no se condenaban, no se perseguían las ideas. ¿Ya? Cuéntanos un poco qué hace o qué ha hecho la CAM y dónde, cómo ha sido el despliegue de la coordinadora Comayeco, que fue la organización que dirigió Héctor Yaitul en la macrozona, un poco el detalle que tú das en tu libro, en dónde está, cuáles son los principales ataques, el número de atentados, etcétera, para tener un poco más claro qué es lo que es Héctor Yaitul, ¿ya? Y ver que efectivamente no son solo dichos. Sí, a ver, dos aspectos que me parece necesario puntualizar. Primero, el de presos políticos, ¿cierto? Mira, ustedes se recordarán en el contexto del primer proceso constitucional con la Convención Constitucional el 8 de julio del año 2021, lo que hace el Consejo o la Convención Constitucional en su gran mayoría, salvo evidentemente excepciones, es sacar una declaración política, básicamente, solicitando la libertad de los presos del estallido social y también de lo que ellos denominaban presos políticos de la macrozona sur desde el año 2001. La verdad es que esta declaración, con un impacto político muy relevante, evidentemente lo que estaba haciendo es legitimar la utilización de la violencia como método de acción política. A mí me tocó estar cuando la presidenta de la convención, Elisa Loncón, fue a la Araucanía, y cuando fue a la Araucanía y ella lo que hace es ratificar evidentemente esa resolución de que en la macrozona sur hay presos políticos. La verdad es que yo la llamé y en ese contacto que tuvimos, yo le pregunté, la verdad es que si había ido alguna vez a las cárceles de la macrozona sur, porque yo recorrí todas y cada una de las cárceles de la macrozona sur. ¿Te contestó no hay, Pablo Loncón? ¿Te contestó? Y no hay, bajo ningún aspecto, un preso político, es decir, una persona presa por su forma de pensar, sino que yo lo único que vi en las cárceles de la macrozona sur fueron asesinos, fueron narcotraficantes, fueron ladrones, fueron secuestradores, fueron violadores. Esta es la realidad de lo que yo vi en la macrozona sur. A nadie por su forma de pensar. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, evidentemente acá lo que había una ideología y una romantización, evidentemente, de la violencia para efectos de utilizarla como método de acción política, y eso extendido a nivel de Estado, ¿cierto? A nivel de incluso un órgano tan importante en ese minuto y en ese contexto como era el que iba a producir o elaborar una nueva constitución para Chile. Y evidentemente esa realidad se traspasa no solo al año 2021, sino que a la historia de la crisis de seguridad en la macrozona sur que parte del año 1997. No hay ninguna orgánica radicalizada y terrorista donde sus presos no los denomine presos políticos. Y esto yo lo extrapolo ahora ya no solo en el caso de Chile, sino que mirar el ámbito comparado. Por ejemplo, en el caso de la ETA, cuyo sustento precisamente es la ideología de la liberación nacional, en este caso del País Vasco, y donde los presos de la ETA los consideraba también como presos políticos, y por lo tanto el mismo lenguaje, la misma narrativa, evidentemente con el objetivo de relativizar sus graves actos y atentados que producen, y evidentemente eso tiene como consecuencia una mejoría para ellos, pero una desventaja y una crisis profunda de seguridad para efectos del Estado de Derecho, y ese contexto evidentemente que es negativo. Y esta coordinadora Arauco Mayeco, que es la CAM, ¿cierto? Un informe del Ministerio de Seguridad de Argentina tildó oficialmente a la CAM como la madre de todas las orgánicas radicalizadas y terroristas, y no solo en Chile, porque este no es un problema solo que está en Chile, sino también un problema que está en el sur de... Pablo, perdón. Eso te iba a preguntar, ¿tiene vínculos internacionales la CAM con organizaciones radicalizadas argentinas? ¿Hay prueba de esos vínculos?
Completamente, hay un informe completo del Ministerio de Seguridad argentino del año 2017, donde estaba en ese minuto la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precisamente en donde se hace un análisis de la coordinadora Arauco Mayeco a propósito de que de la equivalente en Argentina, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM. Y lo que dice básicamente es que la RAM es hija de su madre, que es la coordinadora Arauco Mayeco, con los mismos móviles, con la misma forma de operar, con la misma ideología, es decir, la liberación nacional mapuche como ideología que está detrás, tanto en el territorio chileno como en el territorio argentino, y por lo tanto es una amenaza no a la seguridad pública, sino a la seguridad de la nación, tanto del Estado de Chile como del Estado argentino. Y en esto profundizan a tal nivel, ¿cierto?, que yo creo que es el informe más completo que existe sobre la CAM, no en territorio chileno, sino que en territorio argentino, precisamente a raíz de la amenaza que existe. Hace un tiempo estuve conversando también con un fiscal argentino que está vinculado directamente a la desarticulación de la resistencia ancestral mapuche, y lo que proponía era precisamente poder elaborar una unidad binacional para enfrentar la violencia y el terrorismo en los dos estados, porque precisamente este no es un problema solo de Chile, sino también un problema de Argentina. Solo muestra un botón. Cuando llegó el presidente Milei a Argentina, su vicepresidenta Victoria Villarroel, la primera entrevista que da un medio nacional en Chile, que fue a CNN, lo que responde frente a las preguntas que le hace la periodista es que, bueno, ahí están las, obviamente, relaciones diplomáticas y que Chile y Argentina son dos países hermanos que quieren lo mejor desde la perspectiva de su desarrollo económico y social, y eso está perfecto, pero acto seguido, Victoria Villarroel lo que señala y lo que le preocupa es lo que está pasando en la Araucanía, dice. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la Araucanía derrama en la Argentina en una crisis profunda de seguridad. Y eso da cuenta, evidentemente, de los vínculos que existe entre no solo la coordinadora Arauco Mayeco, sino que otras orgánicas con también lo que está ocurriendo en Argentina y por lo tanto de la máxima peligrosidad. Entonces, ¿qué es la coordinadora Arauco Mayeco? Es la madre de todas las orgánicas radicalizadas y terroristas. ¿Quién es el cabecilla de la coordinadora Arauco Mayeco? Héctor Yaitul. Sin Héctor Yaitul no es posible conseguir la violencia política en la macrozona sur y por lo tanto lo que estamos conversando. Entre el año 2014 y el año 2022 se materializaron 7.067 hechos de violencia, 3.907 bienes destruidos, son 47 personas asesinadas, 1.192 personas lesionadas y también 37 escuelas destruidas y 81 iglesias también quemadas y destruidas por completo. Y esa realidad, evidentemente, que no solo es adjudicable a la coordinadora Arauco Mayeco, sino que a otras 9 orgánicas que están presentes en la macrozona sur, da cuenta de una realidad y una complejidad extremadamente alta y grave. Y eso lo notamos hoy día, donde hace muy poco tiempo lo que ocurrió en pleno estado de emergencia en la macrozona sur, con más de 2 años con Fuerzas Armadas y Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile trabajando conjuntamente en 4 provincias de 2 regiones de la macrozona sur, con resultados que en su minuto estaban dando buenos efectos, como un 34% menos de violencia, pero en un solo atentado cambia todo el panorama de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, como fue el atentado con triple asesinato de 3 carabineros, ¿cierto? El atentado más grave en la historia de Carabineros de Chile, en el día del carabinero, con una forma, un modo operandi de planificación, en donde no solo los ejecutan, los asesinan, sino que posteriormente los queman y además prenden la camioneta, ¿cierto?, donde iban los funcionarios policiales. Y eso da cuenta de un nivel, de una sofisticación, de una planificación y un desafío al Estado de Derecho que no se había visto nunca.